A esto, por las dudas, para los que están mirando la grabación, es de un parcial viejo. Denme un segundo, tengo que cerrar esto. Porque se tranca. Ahí va. Parcial viejo. Entonces está. Tenemos la región. Observar que la región no nos interesa para nada, ¿no? O sea, lo único importante es que el punto 2,1, que es donde vamos a evaluar, esté en la región. Pero es la única importancia que tiene conocer la región. O sea, que el punto donde queremos calcular el Taylor esté acá adentro. Que si fijan no está, porque si ponen 2,1 le queda 2 más 1, eso es 5, eso es mayor que 0. Así que el punto 2,1 está ahí adentro. En realidad, claro, es para que la función esté bien definida. Porque si no, lo que está ahí adentro del logaritmo También. no existe, entonces está Pero acá, por ejemplo, podría ser mayor a 4, la función está bien definida, perdón, mayor a, no sé, 10, la función está bien definida, pero el punto 2,1 no está en el dominio. Entonces no tiene sentido hablar del Taylor. ¿Cuánto vale el Taylor en 2,1? Porque... Entonces está bien, en parte es porque si no esto explota, y la única utilidad que hay que hacer en el... O sea, lo que quiero decir es que no se mareen con eso, con el dominio. No hay que hacer nada con el dominio. Solamente hay que colar el Taylor y está. O sea, es como una información que te da, pero no hay que usarlo nunca. Bien. Entonces, ¿cómo es el Taylor orden 2? Vamos a llamarle P al Taylor, como le llama ahí. Era la función en el punto, queremos calcularlo en 0, 0, entonces la función en el punto más el diferencial primero calculado en el punto aplicado a f, evaluado en donde queramos evaluarlo, que hacerlo después va a ser en 2,1. Entonces evaluado en xy, ¿no? Son estas variables que están acá. O sea, acá vendría en realidad x menos 0 y menos 0, ¿no? Porque estamos calculando en 0, 0. Justo como es 0 y 0, simplemente nos queda xy. Más un diferencial segundo calculado en 0, 0 de la función f de vuelta en xy, porque es x menos 0 y menos 0, eso es xy. Y no pongo en el resto, eso es importante, porque es el problema de Taylor nada más. El teorema de Taylor te dice que la función la puedes escribir como el polinomio más el resto, pero el polinomio solo es aparte. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer las cuentas. Recuerden que como es una función que va de R2 a R, esto es hacer producto interno con el gradiente. Entonces calculemos el gradiente. Vamos a hacerlo despacio porque la función es media fea, pero la derivada de f respecto a x en un punto genérico va a ser, es un producto, ¿no? X por algo. Entonces la derivada de x respecto a x es 1, por el logaritmo de 1 más x más 2y, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1 sobre lo que está por la derivada de lo que está dentro, o sea, estoy aplicando reglas de la cadena, más 2y respecto a x. O sea, esto es la derivada del logaritmo evaluado en el punto por la derivada de lo de adentro. Si quieren, lo pongo. Esto es f logaritmo prima en 1 más x más 2y. O sea, con... Digamos, si acá hay un 1, 1 sobre eso es el logaritmo prima evaluado en 1 más x más 2y. Entonces a eso tenemos que multiplicarle esto. ¿Pero cuánto vale esta cantidad? La derivada de 1 más x más 2y respecto a x. Ella vale 1, ¿no? Porque separo en tres derivadas, el y es constante, el 1 es constante, me dan 0, solo derivo de x respecto a x. Por lo tanto, la derivada de f respecto a x en el punto 0, 0 nos queda el logaritmo de 1
más 0 sobre 1. Pero el logaritmo de 1 vale 0, 0 sobre 1 es 0, esto es 0 más 0, y esto es 0. Así que la primera entrada del gradiente va a ser 0. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Sí? Entonces ahora veamos la derivada respecto a y. La derivada de f respecto a y es un punto genérico. Otra vez hay que aplicar regla del producto. El tema de que ahora va a ser la derivada de x respecto a y por la función logaritmo sin derivar, más 2y, más x por la derivada respecto a y de el logaritmo de 1 más x más 2y. Lo estoy haciendo más despacio ahora. Capaz tendría que haber hecho el otro más despacio, pero bueno. ¿Cuánto da esto? La derivada de x respecto a y. 0, ¿no? Lo de siempre. Cuando derivan respecto a y, tienen que pensar que todo lo que tiene x es constante. Entonces están derivando la función f de x, o mejor dicho, g de x igual a x, la están derivando respecto a y. Eso es 0. Y ahora para acá aplicamos otra vez regla de la cadena. Entonces esto es la derivada del logaritmo evaluada en lo que sea, que es 1 sobre 1 más x más 2y, por la derivada respecto a y de lo que está dentro. 1 más x más 2y. ¿Y cuánto me da la derivada respecto a y de este polinomio? Ahí va, nos da 2. En este caso el x es la constante, el 1 sigue siendo constante, o sea, el 1 siempre es constante. Y como estamos derivando respecto a y, el x es constante, toda esta parte me da 0, y 2y derivado respecto a y me da 2. Así que todo esto da 2. Entonces la derivada de f respecto a y en un punto genérico nos terminó quedando. Esta primera parte se iba, porque era 0 por algo. Acá teníamos un x por esto. Y esto quedó 2 sobre esto. Entonces 2x sobre 1 más x más 2y. Por lo tanto, cuando evaluamos en 0, 0, nuevamente nos da 0. Nos queda 0 sobre 1 y esto es 0. Así que el gradiente es el vector nulo. Directamente. Las dos derivadas parciales, cuando la evaluamos en 0, 0, nos dio 0. Por lo tanto, la primera, digamos, el diferencial primero aplicado al punto va a ser 0, porque esta, como transformación lineal, es la transformación lineal nula, la que a todo vector lo manda al 0, 0. ¿Por qué? Porque su matriz asociada es el 0, 0. Así que todo esto de acá es 0. ¿Sí? ¿Esa parte se entiende? No sé si se acuerda de eso de... O sea, si no se le acuerda de eso de que si tenés matriz asociada nula, sos la transformación lineal nula, no pasa nada, porque usan que esto lo pueden escribir como el producto interno entre el gradiente y el vector xy. Pero si el gradiente es el vector 0, 0, no importa quién sea xy, esto siempre le va a dar 0. Porque todas las entradas del gradiente le terminan dando 0. Entonces 0 por algo, más 0 por algo, más 0 por algo, más 0 por algo va a ser 0. Entonces, hasta acá venimos bien. ¿Alguien más que confirme que vienen bien o que se perdieron? ¿Sí? Me adelanté con Fubini. Bueno. Entonces ahora nos queda el diferencial segundo. Diferencial segundo en un punto 0, 0 de f evaluado en xy. Recuerden que lo podíamos ver como xy por la hessiana calculada en 0, 0 por xy transpuesta. Así que nos alcanza con calcular la hessiana. La suerte es que ya tenemos algunas derivadas calculadas de primer orden. Entonces ahora las hessianas son un poquito menos de cuentas. Acá nunca puse cuánto era. Vale, la pongo acá abajo.
la derivada de f respecto a x en un punto genérico xy nos había quedado el logaritmo de 1 más x más 2y más x sobre 1 más x más 2y. Vamos a verificar, pero logaritmo de más x sobre, perfecto. Entonces ahora hay que hacer las derivadas segunda. Entonces, por ejemplo, empecemos con las fáciles. La derivada segunda de f respecto a x al cuadrado. Bueno, no sé si son fáciles, pero bueno, vamos a ver, vamos despacito. Es una suma, así que se separan dos. La derivada del primero simplemente va a ser 1 sobre 1 más x más 2y. Recuerden que acá viene por la derivada respecto a x de lo de adentro. O sea, de 1 más x más 2y. Justo en este caso esto valió 1. Pero es importante no olvidarse de la regla de la cadena. Esto valió 1. Y luego tengo un cociente. O sea, aplico la regla del cociente. Que es el de arriba de derivado, que es 1, por el segundo sin derivar. 1 más x más 2y, menos el primer derivado respecto a x. Estamos derivando respecto a x, o sea que es 1, por el segundo sin derivado. Perdón, al revés. El primero sin derivar por el segundo derivado. Pero el segundo derivado respecto a x. Entonces simplemente nos queda x. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado. Más x más 2y al cuadrado. Así que la derivada segunda de f respecto a x al cuadrado en un punto genérico de xy va a ser 1 sobre 1 más x más 2y más. Observa que acá esta x se va con esta x. Así que 1 más 2y sobre 1 más x más 2y al cuadrado. Entonces cuando evaluemos en 0, 0, la derivada segunda de f respecto a x al cuadrado en 0, 0 nos queda 1 sobre 1 más 1 sobre 1. 1 sobre 1 más 1 sobre 1, que eso es 1 más 1, que es 2. Sí, ¿lograron seguir la cuenta? Fue un poquito rápido, pero es derivar eso respecto a x. ¿Se entendió la cuenta? Sí. Bueno, pasemos a otra ahora. Por ejemplo, la derivada segunda de f respecto a la derivada x derivada y. Entonces, derivo esta expresión respecto a y. Se lo voy a copiar para poder derivarla respecto a y. Observación, la función esta no vas a ahorrar una derivada. La función es c infinito, ¿bien? Porque el logaritmo lo es, el x lo es, el producto de dos funciones, c infinito y la c infinito. Ahora que voy, la derivada de segundo orden cruzadas van a ser iguales. Si no se dan cuenta, hacen la cuenta, pero digo, en este caso nos va a ahorrar una derivada. Déjenme cambiar el color. Tengo que derivar esto respecto a y. Entonces, lo primero es... Una pregunta, Sí, perdón. La notación no sería al revés si querés derivar, o sea, la derivada de x que la querés derivar respecto a y no sería al revés. sí. Igual, Bueno, por lo menos a mí me confunde. Capaz que está bien la otra notación, pero me confunde a mí, por lo menos. o sea, no hay mucho convenio. Para mí esta es más clara por lo que les contaba otra vez. Esto lo pueden pensar como la derivada respecto a y de la función que es la derivada de f respecto a x. Esto es una función, entonces la pueden derivar. Y respétate Claro, orden. yo lo pienso así también. Mucha gente lo escribe al revés. Escribe esta, la escribe x, y. Ah, está. Lo que pasa en general es que como trabajamos con funciones a infinito, son iguales siempre las cruzadas. O sea, los ejemplos donde no Claro, son iguales son ejemplos súper inventados, digamos. Van a ver más adelante que en la ciencia, en computación, en lo que sea, las ecuaciones que aparecen siempre son C infinito. Entonces siempre las derivadas cruzadas van a ser siempre iguales. está. Gracias. Bien, de nada.
Entonces queremos derivar esto respecto a y. Así que es la derivada del logaritmo evaluado a y por la derivada respecto a y de 1 más x más 2y. Y ahora lo del producto, lo del cociente, perdón, pero derivado respecto a y. Entonces, la derivada del primero respecto a y por el segundo sin derivar, 1 más x más 2y, menos el primero sin derivar por las derivadas respecto a y del segundo, 1 más x más 2y, y todo esto sobre el denominador al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da esta derivada de acá? Que dicho sea de paso, es esta misma que está acá. 2. Bien, da 2. Hoy le hicimos hoy, ¿no? Es un polinomio, la única cosa que tiene el i es el 2. ¿Y esto de acá cuánto da? La derivada de x respecto a y. A 0. De vuelta. Entonces, la derivada, o sea, en conclusión que tenemos que la derivada segunda de f respecto a y respecto a x en un punto x y genérico va a ser 2 veces 1 más x más 2y. Acá hay un 0, simplemente me queda menos 2x sobre 1 más x más 2y al cuadrado. Y esto, por lo que dijimos hoy, va a ser la derivada segunda de f, o sea, la otra, respecto de x respecto a y. Van a ser iguales. Entonces, ahora evaluamos en 0, 0. La derivada segunda de f respecto a y respecto a x en 0, 0, que es igual a la derivada segunda de f respecto a x respecto a y en 0, 0, va a ser 2 dividido 1 menos, no, acá hay un 0, menos 0. Así que va a ser 2. De vuelta. Bien. Entonces nos falta ver la tercera. Mejor dicho, la cuarta entrada, que es la derivada respecto a y de esto que está acá. Entonces veamos eso y ya armamos la hessiana. Acá había una y. La derivada segunda de f respecto a y cuadrado en un punto genérico, aplicamos la regla del cociente. Entonces la derivada respecto a y de 2x, por lo de abajo sin derivar, menos 2x por la derivada de lo de abajo respecto a y, 1 más x más 2y, sobre el denominador al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da este muchachito de acá? 0. ¿No? Estamos derivando algo que solo depende de x o estamos derivando respecto a y. Y este de acá, bueno, es el mismo que veníamos haciendo hoy. Este daba 2. Así que tenemos que la derivada segunda de f respecto a y al cuadrado en un punto genérico de x y va a ser menos 4x dividido 1 más x más 2y al cuadrado. Por lo tanto, cuando evaluemos en 0, 0, nos queda 0. Porque nos queda 4 por 0 sobre 1, y eso va a ser 0. Entonces ya teníamos todo para armar la matriz hessiana. Entonces, la matriz hessiana en un punto 0, 0, recuerden que es esta matriz, derivada de f respecto a x al cuadrado en 0, 0, derivada segunda de f respecto a y respecto a x en 0, 0, derivada segunda de f respecto a x respecto a y en 0, 0, derivada segunda de f respecto a y al cuadrado en 0, 0. Por lo tanto, la hessiana en 0, 0 vale, este ya no dio 0, este de acá, este daba 2 y el otro daba 2. Así que es 2, 2, 2. ¿Sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? Bien.
Entonces ahora tenemos que el diferencial segundo, calculado en el punto 0, 0 de la función f, evaluado en un vector xy genérico, este vector después va a ser el 2, 1, es xy por esta matriz por xy transpuesto. Entonces tenemos que hacer ese producto. Empecemos haciendo esto. Esto es 2, 2, 2, 0 por xy. Así que nos queda 2x más 2y, 2x. Y ahora tenemos que hacer esto por esto. ¿Tá? Observar que esto es un vector fila y esto es un vector columna. Entonces podemos multiplicarlos. Y de hecho el producto simplemente es el producto escalar. xy multiplicado por 2x más 2y, 2x, va a ser 2x al cuadrado más 2xy más 2xy. O sea que es 2x al cuadrado más 4xy. ¿Están de acuerdo con esta cuenta? No, capaz que las soluciones están mal por eso lo quiero hacer, porque digo, la solución la escribió alguien en un momento, y como todo el mundo se puede ver equivocado. Entonces, por eso lo quiero hacer de a poquito juntos, así nos sacamos las dudas. Ahora lo que nos falta es simplemente, o sea, tenemos esto nos dio 2x al cuadrado más 4xy, esto nos dio 0, y nos falta esto, simplemente, f de 0, 0. Que venimos acá, y f de 0, 0 es 0 por el logaritmo de 1, esto es 0 por 0, esto es 0. Así que el premio de Taylor simplemente es eso, es lo que acabamos de hallar con la hessiana. Después de todas estas cuentas, sabía hacer así. Polinomio de Taylor era f en 0, 0 más el diferencial primero en 0, 0 de f aplicado a xy más el diferencial segundo en 0, 0 de f aplicado a xy. Entonces nos dio que esto vale 0, esto también vale 0, y esto vale lo que está acá, 2x al cuadrado más 4xy. Entonces está el polinomio de Taylor al orden 2, simplemente es 2, ¿recuerda cuál? 2x al cuadrado más 4xy. Ya tenemos que evaluar esto en 2,1, creo que era. En 2,1. Entonces el polinomio de Taylor evaluado en 2,1 va a ser 2 por 4 más 4 por 2 por 2. Esto es 8 más 16 y esto es 24. O sea que la respuesta correcta tendría que ser 24, que no está. ¿Qué pasó? Ah, capaz me equivoqué, no, 4 por 2, 8. Ah, no, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ah, el ISO 1. Profe, es 4 por 2 por 1. Perfecto, está, ahora sí. Me parecía raro que no, no tuviera la solución. 4 por 2 por 1, o sea que es 8 más 8 y 16. Ahora sí. Ahora sí, sería el B, la opción correcta. Entonces eso, digo, el que escribió la solución seguramente se ha equivocado ahí. O nosotros nos equivocamos acá, pero si más o menos hicieron las cuentas y todos estamos de acuerdo que hicimos bien las cuentas, es más factible que si yo equivoque a una persona escribiendo que nos equivoquemos todos nosotros a la vez. Pero no sé, a mí me parece que hicimos bien las cuentas. Si quieren las repasamos, pero... O sea que el diferencial daba 0, eso no hubo duda. Me gustaría ver cómo le queda el polinomio. ¿En las soluciones dice o no? O sea, le quedó bastante parecido, pero le faltó un 2 acá en el polinomio de él.
¿no? Delta X es lo que yo llamo X y delta Y lo que yo llamo Y. ¿Se acuerdan? Y acá hay un 4 en vez de un 2. Pero acá tenemos las derivadas. A ver, el gradiente da 0. Acá hay un cambio. Mirá, la derivada esta le dio 1 en 0, 0. La derivada cruzadas. Sí, acá hay un error, sí, porque este coeficiente 2 es el que está acá. Acá le falta un 2, sí, eso seguro, porque es este coeficiente. Pero hay otra diferencia, porque acá la derivada cruzada está dando 1. Pero claramente no es 1, ¿no? 2, o sea, evalúen esto en 0, 0. Les queda 2 dividido 1. Entonces la derivada cruzada en 0, 0 es 2, no es 1. Así que tiene dos errores esto. Acá es un 2, por lo tanto acá es un 4. Y acá me está diciendo que la derivada segunda es 2, pero acá pone un 1. Y acá tendría que venir el coeficiente este. O sea que hay varios errores en esto. O sea, las derivadas están bien, pero cuando evalúo, le evalúo mal y después cuando armo el polinomio armo mal también. Hola Joaquín, es un ejercicio de un parcial que preguntó un compañero. Que lo hizo y las soluciones decían otra cosa, pero estamos viendo que las soluciones ahora están mal. O sea, están bien encaradas, pero cuando evalúa se equivoca y hace cosas raras. Pero la solución es 16. Es congruente con esto. Si ustedes se olvidan de lo que evalúan y simplemente usan las derivadas y hacen el proceso, van a ver que le da 16. De vuelta. Lo escribo si quieren para que quede cuál era el error en las soluciones. Entonces, vamos a hacerlo más grande. Problemas tenemos acá. ¿No? Si nosotros evaluamos en 0, 0, esto nos queda 0, esto nos queda 0, nos queda 2 dividido 1. 2 dividido 1 no es 1, es 2. Y eso lo que afecta es que acá va a haber un 4 en vez de un 2. ¿No? Porque como las derivadas cruzadas son iguales, tenés el 2 por la derivada respecto de xy más 2 por la derivada respecto de yx. Entonces 2 más 2 te queda 4. Y el otro tema es que acá me pone un 2, que está perfecto, pero este coeficiente es el que viene acá. Y acá me pone un 1. Entonces acá viene 2 en realidad. Pues haciendo esos cambios llegamos a lo mismo. Llegamos a que el polinomio de Taylor en delta x, delta y, es 2 delta x al cuadrado más 4 delta x, delta y. Por lo tanto, evaluado en 2, 1, es 2 por 4 más 4 por 2 por 1. Esto es 8 más 8, que es 16. Bien. ¿Se entendió cuál era el error en las soluciones? Creo que había sido Nicolás que había preguntado. ¿Entendiste cómo, o sea, qué es lo que había pasado acá? ¿Sí? ¿Vos habías llegado a 16? Entonces vos habías hecho bien las cuentas. Esas cosas, si les pasa, pregunten, digo, porque uno confía en las soluciones y uno hace el ejercicio cuando está aprendiendo o algo y va a las soluciones y se dice otra cosa, lo primero que piensa es me equivoqué yo. Se supone que las soluciones están bien. Pero de vuelta, las soluciones las escribió alguien. Como todo el mundo nos podemos equivocar. Entonces, si ustedes están medianamente seguros que hicieron bien las cosas y no coinciden, pregunten. Así como hizo Nicolás, vengan y mirá, hice este ejercicio, en las soluciones hice otra cosa, lo podemos mirar y lo miramos. Esto es buenísimo para aprender también. Ver en qué está mal lo que hizo la otra persona es súper valioso para entender, o sea, para saber qué estamos entendiendo.
Así que bueno, la respuesta era 16. Buenísimo. Entonces volvamos a los prácticos. ¿Alguien tiene alguna duda del práctico 9? No. Entonces empecemos con integrales. El último. No tengo ninguna. Prefiero ver algo del 10 que todavía no. Dale, No tengo mucha idea cómo calcular integrales. Empecemos con integrales y vamos a poquito. Integrales múltiples en un principio parece súper complicado porque la teoría, o sea, cuando van a hacer la teoría de particionar el dominio en cuadraditos y sumas superiores, sumas inferiores y no sé qué, es como súper engorroso. Pero gracias a Fubini nos salva la vida. Y acá tenemos el teorema de Fubini. Entonces, el teorema de Fubini nos dice, o sea, en realidad no es Fubini, Fubini nos dice que podemos intercambiar los órdenes, pero lo que nos salva la vida es que podemos calcular integrales múltiples como integrar una variable a la vez. Integrales dobles podemos integrar respecto a x primero, eso es una función de una variable, de cálculo 1, y a lo que nos da, lo integramos respecto a y. Y Fubini lo que nos dice es que eso es lo mismo que hacerlo en el orden inverso. O sea que primero integrar respecto a y, después a x, es lo mismo que integrar respecto a x y después a y. Siempre y cuando la función sea continua. Entonces déjenme primero explicar la notación y ahora vemos Fubini. Integrales múltiples. Entonces D es una región de R2 y tienen una función f que va de D en R. Y ustedes quieren integrar esa función. Entonces, la integral doble de D de la función f, a f de x y si quieren, que a priori acá habría que poner algo así como dA, un diferencial de área. Esta notación se usa mucho en física, capaz la han visto. Lo que tenemos es que esto es lo mismo que integrar con integrales de una variable. Tipo hacer esto, por ejemplo, integrar respecto a dx y después integrar de y. Y Fubini lo que nos dice es que lo mismo que integrar primero respecto a di y después respecto a dx. Esto es lo que nos dice Fubini. Que lleva W, no nada. Fubini. ¿Y cuál es la gracia de poder hacer esto? Que por lo general una de las dos es más fácil que la otra. Entonces, veamos un poco el ejercicio 1 para entender esto. Tenemos una función cualquiera, ¿no? No sabemos quién es f, es una función cualquiera, y tenemos ese dominio D. Lo primero que pide el ejercicio es dibujar el dominio D. ¿Alguien se anima a ayudarme a dibujarlo? El dominio D va a ser algo en R2. O empiezo por antes. ¿Entienden cómo dibujarlo? Pues si no, vemos un ejemplo y después ustedes me ayudan con los otros. Pero, ¿saben cómo dibujar el dominio? La recta I. Ahí va, está involucrada por ahí la recta x igual a y. Esta es la recta x igual a y. Entonces, esto hay que pensarlo así. Cuando ustedes integran respecto a x, lo que están haciendo es dejar un y fijo. Dejan ahí, así como cuando derivábamos respecto a x, pensábamos que y era constante. Profe, Sí. disculpa una consulta. Allí, viste, yo por ejemplo me he dado cuenta que era una recta, pero no esta recta. ¿Cómo? O sea, no sé por qué pones que x es igual a y. O sea, eso no lo entiendo. Bueno, pasa que cuando vos integras en dx, acaba una función que depende de x y acaba una función que depende de x también. Ahora después lo vemos bien a eso si quieren, pero... Entonces tenés que h de x es igual a y.
Y eso Ah, y ahí tenés que X es igual a Y. Claro. Ah, total. Ahora después lo vemos igual. Primero déjeme explicarle cómo entendemos la región. Entonces, esto que está acá recuadrado en azul es para un I fijo, un I0 si quieren fijo, ustedes integran la función f respecto a x, o sea que no hay horizontal, pero ¿de dónde a dónde integran? Bueno, integran desde que el x vale 0 hasta que el x vale y. Entonces es como que para un y fijo, integran de acá hasta acá. Y eso sería la integral entre 0 e y0 de f de x y 0 de x. Entonces, a ver si le convence esto. Si ustedes integran esa línea, integran esta línea, integran esta línea, integran esta línea, todas las líneas, y después suman, les va a dar la integral total. Ahí tendríamos una primitiva. No, sí, todavía no me metí en eso, digo, pero estoy con la teoría todavía. Ahora esperemos cómo se calcula bien, pero entienden que si ustedes logran integrar en cada línea de estas, si después ustedes suman todas esas líneas, obtienen la integral total. Eso ¿les da sentido? Por lo menos le encuentran sentido a eso. Sí. Bueno. Entonces, para el dominio eso es, bueno, yo estoy integrando primero respecto de x, que es lo que está dentro. Bueno, voy a cerrar la ventana porque no se escuchaba nada. Ya me acordé. Entonces, esto que tienen acá es primero integran respecto a x y después integran respecto a y. Pero entonces, ¿cómo lo piensan? Es, bueno, yo dejo, cuando integro respecto a x, el y está fijo. Y la función la integro desde lo que está abajo hasta lo que está arriba. Fijarse que si y está fijo, esto es una integral de una variable. Porque solo depende de x, porque el y está fijo. Y justamente es esto es un segmento. Integrar la función acá es en un segmento, y integrar en un segmento es integral de cálculo 1. Y una vez que tengo eso, tengo que pensar, bueno, y ahora el y entre qué y qué se mueve. Entonces el y se mueve entre 0 y 1. Entonces entre 0 y 1 es lo que se mueve el y. Por tanto, la región que estoy integrando es este triángulo. O sea, para cada y fijo voy de 0 hasta la recta x igual a y, y después el y se mueve entre 0 y 1. Así que todo esto es la región. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Que eso que está ahí, o sea, esa región, integrar primero respecto a x entre 0 y integrar después respecto a y entre 0 y 1, le da este triángulo. Eso es importante porque todo el ejercicio 1, que son un lote de integrales, se basa en eso, se basa en entender cuál es la región. Bien. Entonces la idea es así. Ustedes primero tienen que integrar lo que está dentro. Entonces, como están integrando de x, tienen que tener en mente que la variable y está fija. Entonces, para y fijo, para un y0 fijo, esto le está diciendo que integren la función f de x con ese y fijo entre 0 e y. Pero recuerden que esto es x igual a y.
X es igual a y es esta recta azul. Entonces les queda la integral entre 0 e y. A una altura y 0 constante, porque están integrando respecto a x. Y después lo que hacen es que el y lo varían entre 0 y 1. Entonces como que tienen estas rayitas para todos los y entre 0 y 1. Entonces les termina quedando el rectángulo ese. El triángulo, perdón, ese. ¿Se entendió un poco mejor ahí, Miguel? Sí. Nos dice que es la parte de arriba, ¿no? No, lo de la parte de arriba está acá. Si acá fuese entre y 0, por ejemplo, a ver. Para que esté en esta parte tendría que ser que el x se mueva entre y... Ahí va, para estar en esta parte de acá, tendría que pasar que acá diga y acá diga 1, por ejemplo. Entonces para un y0 fijo, ustedes se mueven desde la recta x igual a y hasta el x igual a 1. Entonces se están moviendo en esta parte. Y después cuando varían el y, les queda este otro triángulo. Entonces, esas preguntas así justamente es la gracia de la ejercicio 1. Es pensar un poquito a jugar y entender eso. Ahora Fubini, ¿qué nos dice? Dice que la integral, o sea, eso es lo que yo quería hacer. Llamémosles a esto beta de x, para ser consistente con Fubini. No, igual lo hace al revés, pero esto es gamma de y. Entonces tenemos la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y gamma de y de f de x de y. Eso es lo que tenemos acá. Y el ejercicio nos pide aplicar Fubini para escribirlo de la otra manera. Y la otra manera es que primero integren respecto de y después de x. Entonces acá van a ir otras variables. ¿Bien? Y hay que encontrar cuáles son. Y acá van a ir funciones que dependen de x. Eso es importante. La integral de afuera siempre tiene números. No pueden ser funciones. La integral de adentro pueden ser números o funciones. Y siempre, si se fijan, si están en la integral de adentro, la función dependen de la variable de la que no están integrando. Están integrando respecto a y, las funciones dependen de x. Están integrando respecto a x, las funciones dependen de y. Entonces, déjenme mostrarle en este ejemplo cómo hacen para escribir la otra integral, o sea, la integrarla en el otro sentido. Y después, con algún otro ejemplo, trabajamos entre todos. Entonces la idea es esa, es recordar cómo construimos esto. Esto era, primero con un y fijo, me voy entre 0 y después muevo el y. Entonces la pregunta es, ¿cómo integro en la misma región, pero primero integro respecto a DI y después a DX? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de esto? Bueno, yo fijo un X ahora, ¿no? Primero estoy integrando respecto a DI, eso quiere decir que fijo un X. Y me pregunto, ¿entre qué y qué varía la coordenada I? Entonces, en este caso varía entre la recta x igual a y 1. No sé por qué parece que hice menos 1 acá, pero es un 1. ¿Y se dan cuenta de eso? O sea, la parte que queda dentro de la región con un x0 fijo es la que es mayor a x igual a y es menor o igual a 1. Queda esa línea vertical. ¿Se entiende eso? O sea, no es la función inversa, sino que es en el orden inverso. Yo en vez de primero integrar respecto de x y después de y, lo que quiero es primero integrar respecto de y después de x, pero la función es la misma. Simplemente es cómo pensás el dominio. O sea, la lista que está acá es, primero pienso en dominio, que me muevo en x y después me muevo en y. Y esto que está acá abajo es, primero me muevo en y después varío el x en lo que tenga que variar. Entonces, si yo sé que la coordenada y se varía entre x y 1, ¿entre qué tiene que variar la coordenada x para que me quede esta región D?
¿Entiende la pregunta? Va entre 0 y 1, ¿no? Si para cada x tenemos esta rayita, si nosotros ahora movemos el x entre 0 y 1, tenemos toda la región, porque para un x fijo lo que hacemos es, vamos de esta recta hasta acá arriba. Vamos de la recta hasta arriba, de la recta hasta arriba. Si el x ahora va entre 0 y 1, tenemos toda la región. Bueno, y Fubini lo que nos dice es que esto es lo mismo que la otra. Lo mismo que entre 0 y 1 de la integral entre 0 e i de f de xy de x de y. Eso es lo que nos dice Fubini. Entonces, dependiendo de quién es la función f, va a haber una que es más fácil de integrar que la otra. Entonces es importante, dada una región D, poder escribir ambas integrales. Porque como siempre hay una que es más fácil que la otra, si podemos escribir las dos, vamos a poder elegir cuál integrar. ¿Dudas sobre esto? Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero ¿dudas de este ejemplo en particular? Sí. Veamos otro ejemplo, a ver, uno un poquito más divertido. Este, por ejemplo. O sea, todo el ejercicio 1 es eso, es dibujar el dominio y expresar las integrales en el orden inverso. O sea, por ejemplo, acá está integrando primero de y después de x, tenemos que dibujar el dominio y expresar cómo quedaría integrarla primero a dx y después de y. Entonces, primero vamos con el dominio. Es un dominio, siempre son dominios conjuntos de R2. Cuando son integrales dobles, ¿no? Cuando sean integrales triples, lo que sea, va a ser conjunto de R3 o estén trabajando. Pero en integrales dobles, siempre son subconjuntos de R2. Entonces lo pensamos de la misma manera, y ahora ustedes me van a ayudar. Primero estamos integrando respecto a y. Eso quiere decir que para un x fijo, yo tengo que integrar entre 0 y logaritmo de x. Entonces, para un x fijo, entre qué y qué se va a mover la variable y. Va entre 0 y el logaritmo. Entonces déjenme dibujar el logaritmo. Más o menos. El logaritmo viene por acá. Justo acá está 1. Logaritmo de x. Entonces para un y fijo, perdón, un x fijo, yo me muevo entre x igual 0 y x igual logaritmo de x. Y después la variable x entre qué se mueve. Se mueve entre 1 y e. Entonces el e va a estar por acá, por decir algo, y se mueve entre 1 y e. Entonces la región que me queda comprendida es esta. Esta es mi región que estoy integrando. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Voy a cambiar un poco los colores. Entonces esto. Ponemos E y acá le ponemos 1. Yo creo que la mejor manera de pensarlo es así. Yo por lo menos fue la mejor que encontré cuando estaba estudiando esto. Acá estoy integrando respecto a DI. Entonces, ¿cómo pienso eso? Bueno, para un X fijo, yo tengo que mover la coordenada Y respecto a entre esto y esto. Entonces, entre un X fijo tengo que mover la coordenada Y entre 0 y logaritmo de X. Y después esa rayita la tengo que mover entre 1 y E. Entonces, entre 1 y E me queda esto que está acá. No, la región arranca en 1 porque acá estás integrado entre 1 y E. Si acá quisiese, si esto me dijera que está integrado entre 0 y E, empezaría en 0.
pero como me dice que integra entre 1 y e, el x, la coordenada x, se mueve solamente entre 1 y e. ¿Se entiende, Emiliano? Entonces, es como que esta integral les dice, o sea, estos límites. Con el de y le está diciendo, bueno, con un x fijo, ustedes se mueven entre tal y tal y, entre tal y tal altura. Por otro lado, la de afuera le dice, bueno, con un y fijo, la variable x se mueve entre esto y esto. Entonces, usando esas dos informaciones, tienen que lograr escribir el dominio. Entonces, veamos la parte complicada ahora, que es cómo es escribir esto al revés. ¿Cómo escribimos este dominio pensando que primero nos movemos respecto a x y después nos movemos respecto a y? Queremos escribir algo del estilo la integral entre algo y algo, la integral entre algo y algo de f de x y, pero primero me muevo respecto de x y después me muevo respecto de y. Primero hago esta y después hago la otra. Entonces pensemos un momentito, ¿cómo escribimos la región D pensada al revés? Es decir, primero me muevo con un y fijo, entre qué y qué se mueve x. Ojo que no es entre 1 y e. Estoy de acuerdo que lo de arriba va a tener que ser el e, que es hasta donde llega, pero lo de abajo no, porque el 1 está acá. Y fíjate que acá recién empieza a entrar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese punto? O sea, ¿cuál es el x en ese punto? ¿Te explico? Ahí va a ser e a la i, ¿no? Porque es la inversa del logaritmo. O sea, este punto ustedes saben que el i es igual al logaritmo de x, pero ustedes ahora quieren hacer al revés. Quieren saber cómo escribir i en función de x. Entonces les queda que x es igual a e a la i. Entonces la función va entre e a la i y e. Y luego tenemos que pensar entre qué y qué se mueve la coordenada y. Entonces, es claro que la coordenada y empieza en 0, porque acá toca el 0. Pero ¿hasta dónde llega? Yo me empiezo a mover acá y ¿hasta dónde tengo que integrar la coordenada y? Maite dice hasta 1, yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Te animas a decirnos? Ahí va. Yo llego hasta este punto de acá a integrar. Me tengo que fijar cuál es la altura de ese punto. O sea, la altura es f de x. Y f es logaritmo. O sea, la altura de este punto es el logaritmo de lo que está en la base. La base es e. Recuerden que el logaritmo es logaritmo neperiano. Entonces el logaritmo de e es 1. Entonces la coordenada y se va a mover entre 0, porque acá vale 0, hasta 1, porque acá vale 1. Mientras que la coordenada x se mueve entre e a la i, que está acá, hasta e, que está acá. Estamos pensándolo al revés. Primero recorremos en la dirección x y después movemos esas rectitas, esos segmentos, entre 0 y 1. ¿Se entiende la idea cómo es? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? ¿Quieren que repase este? El resto, ¿cómo vienen? ¿Todo bien? ¿Alguna confirmación más? Bien. Bueno. Se le quedan unos cuantos ahí para hacer el B, C y el D. Pero la idea es esa. Escriban. Lo primero, lo que es clave es escribir bien el dominio, poder dibujarlo bien.
Entonces recuerden cómo es. Primero tienen que dibujar esta parte. Están integrando respecto de y. Entonces ustedes piensan, bueno, yo dejo a x fijo y el y se va a mover entre la raíz de x y 2. Entonces ustedes saben cómo es el gráfico de raíz de x. Si no lo saben, lo buscan, pero es bastante fácil. Entonces, para un x fijo, la función va a ir, o sea, la variable y se va a mover entre raíz de x y 2. Y una vez que tienen eso, después dicen, bueno, y ahora la x se mueve entre 1 y 4. Entonces ahí dibujan la región que les queda. Y tal, después lo complicado es ver cómo pensarlo al revés. Pero para pensarlo al revés, una vez que tienen el dibujo, es, bueno, primero me muevo respecto a x. Entonces, para y fijo, entre qué y qué se mueve x. Mira, x se mueve entre tal cosa y tal cosa. Bueno, una vez que logré determinar eso, tengo que pensar o calcular entre qué y qué se tiene que mover y para que me dé la misma región. Bien. Entonces, si les parece, pasamos al ejercicio 2, que ahora sí hay que hacer un poco de cálculo. Digamos, el ejercicio 1 es puramente geométrico. El ejercicio 2 hay que calcular en serio. Girar los ejes, o sea, decís mirarlos al revés, llamarle y al horizontal y x al vertical. Bueno, lo puedes pensar así si querés. Si vos pensás que este es el y, este es el x. Sí, este es el x. Sí, lo puedes pensar así, sí. También funciona. Pueden pensar que están cambiando el nombre de los ejes y viendo qué pasa. Entonces pasemos al 2. Que ahora en serio vamos a ver cómo se calcula algo, ¿no? Porque hasta ahora simplemente era, como decía, geométrico. Y ahora sí tenemos una integral en serio. Entonces el ejercicio les pide calcular las siguientes integrales en el orden dado y en el orden inverso. Entonces hay que hacer dos cosas. Hay que hacer esta integral, hay que entender el dominio, hay que escribir la integral en el orden inverso y hay que integrar la otra integral. Entonces, hay que hacer dos cosas, digamos, o tres cosas. Empecemos por hacer esta integral. Entonces, ¿cómo hacemos las integrales? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cómo integrar una integral doble como integrales simples? Bueno, no sé si separar las variables, pero... O sea, capaz que sí, pero hay que tener cuidado con eso de separar las variables, porque no siempre se puede. Pero lo que hay que tener en mente es que es muy similar con lo que pasaba con derivadas. Cuando ustedes derivaban una función de dos variables respecto a x, pensaban que la y era constante. Entonces la terminaban trabajando como una derivada de cálculo 1. Porque si la y es constante y solo la variable es x, la derivada es una derivada de cálculo 1. Y acá va a pasar lo mismo. Cuando integran respecto de x, tienen que pensar que la variable y es constante. Y integran respecto a x, pero haciendo eso, les queda una integral de cálculo 1. Acá, por ejemplo, en este caso, porque está multiplicando la y la pueden sacar para afuera, porque es una constante. Si estuviera sumando, no. Pero como está multiplicando, ustedes saben que cuando multiplican por constantes, las pueden sacar para afuera de la integral. Entonces les queda y por la integral de x al cuadrado entre estos límites. Y ahora simplemente una integral cálculo 1 literal. O sea, integran esto, vayan a la primitiva y aplican barrow para evaluar en los límites. Entonces, ¿cuál es la primitiva de x al cuadrado? ¿Qué Al función? cubo sobre 3. Ahí va, x al cubo sobre 3. Recuerden que la primitiva es ¿qué función tengo que derivar para que me dé eso? Y por Barrow saben que la integral de una función es la primitiva evaluada en los extremos. O sea, evaluada acá y evaluada acá.
Entonces esto le queda I por, bueno, I sobre 3, puedo sacar el 3 para afuera, por la raíz de 1 menos I al cuadrado al cubo, 1 menos I al cuadrado al cubo, menos 0, ¿no? Porque cuando voy a ingresar abajo, 0 nada más. Así que les termina quedando I por la raíz de 1 menos I al cuadrado al cubo sobre 3. Y ahora, una vez que tienen eso, tienen que integrar, o sea, esta cuenta es esta parte que está acá, digamos. Entonces ahora hay que integrar eso respecto a DI. Te voy a escribir todo el paso. Integrar entre 0 y 1. De la integral entre 0 y la raíz de 1 menos I al cuadrado. De I por X al cuadrado de X va a ser igual a la de X de Y. Va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de esto. Porque esta es la integral de adentro. Voy a poner un poco de colores para que se entienda mejor. Esto le ponemos verde. Entonces acá lo escribimos en verde. Y por la raíz de 1 menos I al cuadrado, esto al cubo, sobre 3. Y tengo que integrar respecto a I. Bien. Entonces, vieron que ese integral no es nada linda. Capaz aplicando algún cambio de variable o algo. Ojo que estos son integrales de cálculo 1, por lo tanto valen aquello de cambio de variable, sustitución, partes, todo eso vale, porque son integrales de cálculo 1. Entonces, claro, una manera es como dice Nicolás, probar a hacer, bueno, si u es igual a i al cuadrado, entonces du es igual a 2i. 2i de i. Entonces, i de i, que es lo que tenemos, es igual a du sobre 2. Sí, tenés razón. Si tomamos el u como va a funcionar mejor porque al derivar el 1 se nos va la constante. Si u es esto, entonces du, recuerden que du es simplemente u' de i. Esto es como cuando hacen cambio de variable en cálculo 1. Porque de vuelta es una integral de cálculo 1. Y esto es menos 2i de i. Por lo tanto, i de i es igual a menos 1/2 por du. Entonces, esto que está acá, i de i, es menos 1/2 de u. Y esto que está acá es u. Lo que falta hacer es cambiar los límites de integración ahora. Opa, fue mucho. Entonces, sabemos de cálculo 1 que la integral entre 0 y 1, 0 y 1 era, 0 y 1, de i por la raíz de 1 menos i al cuadrado al cubo sobre 3 de i va a ser igual a la integral de menos 1/6, ¿no? Teníamos 1/3 por menos 1/2, nos da 1/6, de la raíz de u al cubo de u. Y hay que tener cuidado con los límites, porque acá viene u de 0, que ahora vemos cuánto vale, y acá viene u de 1. Entonces u de 0 es 1, y u de 1 es 0. Así que nos terminó quedando, saco el menos para afuera y el 1/6, menos 1/6 por la integral entre 1 y 0 de u a la 3/2 de u. Bueno, ahora es una integral bastante sencilla, ¿no? Porque es un polinomio, o sea, casi un polinomio, pero es algo de x a la alfa. Ustedes saben cuál es la primitiva. Menos 1/6
O sea, recuerden cómo es cuando derivan x al alfa. U a la alfa derivado es alfa por u a la alfa menos 1. Entonces ustedes tienen esto. Entonces la primitiva va a tener que ser u a la alfa sobre alfa. Ahí va, en realidad nos quedan 2/5. Hay que Es darlo alfa vuelta. más 1, dijiste alfa. Perdón, alfa más 1. Hay que darlo vuelta porque acá nos queda dividido alfa. Entonces la fracción es 1 sobre esa fracción de 2/5 por u a la 5 medios. Y esto evaluado en 0 y 1, por barro. Por lo tanto, nos queda menos 1/6 de 0, porque cuando evaluamos en 0 nos da 0, menos esto evaluado en 1, que es 2/5. Así que nos queda 2 sobre 30, que si quieren es 1 sobre 15avos. Y ese es el resultado de la integral. O sea, toda la integral doble nos da 1 sobre 15. Entonces, es súper útil esto de que las integrales múltiples se pueden calcular como muchas integrales simples varias veces. ¿Por qué? Porque las integrales simples ya sabemos pila de mecanismos para integrar. Sabemos parte, sustitución, cambio de variable. Entonces, todas esas técnicas que ustedes saben de cálculo 1 siguen valiendo. Bien. Entonces, ¿dudas con este ejemplo? Con este ejercicio, mejor dicho. De mi parte, no. Y tal, lo otro que había que hacer es cambiar el orden y hacer lo mismo, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer eso, sí. Pero Ah, de esta pensé que parte, íbamos a seguir con esto. el silencio quiere decir que vienes entendiendo. Ya nos aburrí. Todo bien. Entonces, hagamos la otra parte. La otra parte se separa como en dos subpartes, digamos, donde la primera es, como en el ejercicio 1, escribirlo esto en el orden inverso, y después calcularlo también. Entonces, primero, si queremos escribirlo en orden inverso, lo que hay que hacer es entender cuál es el dominio. X, Y. Entonces, primero están dejando la variable Y fija. Están dejando la variable Y fija, 1 y su 0, ¿no? Porque están integrando respecto de X. Y están moviéndose entre 0 y esta función. Entonces hay que determinar cómo es la gráfica de esa función. Cómo es la gráfica de x igual a la raíz de 1 menos y al cuadrado. ¿Se dan cuenta cómo es? Sería como una semicircunferencia. Y bueno, pues si le damos al cuadrado nos queda x al cuadrado igual 1 menos y al cuadrado. Pasamos el y nos queda x al cuadrado más y al cuadrado igual 1. Y es la ecuación de la circunferencia. Entonces digamos Claro, esto pero es... tomando los X positivos. Ahí va. Estamos usando solo los x positivos. O sea, a priori podría ser así. ¿No? Porque son los x positivos. Claro. ¿Bien? Son los x positivos porque es la raíz de alguien. ¿No? Y la raíz de alguien siempre es positiva. Entonces, a priori podría hacer todo eso. Para un y fijo, ustedes se mueven entre el eje y esta gráfica. Pero luego les dice que la variable y está entre 0 y 1. Entonces, en realidad solo tienen este semicírculo. O sea, este cuarto de círculo. Porque acá abajo la variable y es negativa. Y eso no está en tu dominio. Entonces, ese cuarto de círculo es la región D.
¿Me van siguiendo? Bien. Entonces veamos o pensemos un rato cómo hacemos para escribirlo al revés. Creamos la integral de y por x al cuadrado, pero ahora quiero primero integrar respecto a dy y después a dx. Entonces es, ahora para un x0 fijo, yo me tengo que preguntar entre qué y qué, o bueno, o lo ven así, ¿no? Entre qué y qué se mueve y, o lo piensan cambiando los ejes, como decía el compañero hoy, como les resulte mejor. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites de integración ahí? Estoy integrando primero respecto a dy. O sea, la pregunta es, con un x0 fijo, ¿entre qué y qué se mueve la variable y? No, ojo que entre 0 y 1 no, porque el 1 está acá arriba. Fíjate que este cacho no lo estoy tocando. O sea, seguro que sí, que es mayor a 0, eso estoy de acuerdo. Pero no llega hasta 1, llega hasta esa parte. Ahí va, lo que hay que hacer es despejar de acá. Yo quiero escribir, en vez de escribir x en función de y, quiero escribir y en función de x. Entonces vienen acá y les queda, se salen de acá en realidad, y les queda que la y es la raíz. O sea, en realidad la ecuación es más o menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Pero como ustedes ya conocen la región y ya saben que el i es positivo, se quedan con la solución positiva. Entonces acá están yendo de 0 hasta la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y después entre qué va la variable x. Esto es más fácil, ¿no? Porque empieza en 0, seguro, y termina acá. Pero fijarse que ese punto es esto cuando el i vale 0. Cuando el i vale 0 me queda 1. Entonces la variable x va entre 0 y 1. Entonces esta sería la otra integral, o sea, la integral en el orden inverso. Si fijan es muy parecido, solo que acá antes había un menos y al cuadrado y ahora hay un menos x al cuadrado. O sea, eso no siempre pasa, eso es algo de este ejemplo que es muy simétrico, pero no siempre va a pasar eso, que simplemente cambian la variable y ya les queda cambiado el orden. Hay que tener cuidado. Entonces, para terminar el ejercicio, les pide calcular esto. Calcular la integral. Entonces se lo dejo a ustedes para que practiquen. Es como decimos arriba, conocen una primitiva, no sé qué. Cuidado que ahora la constante es x al cuadrado, o sea que lo que pueden sacar para afuera es el x al cuadrado. Y la función a integral es y de y. Entonces la primitiva va a ser otra. Pero en el fondo van a ver que la integral da lo mismo. Ahí que da lo mismo es lo que le dice el teorema de Fubini. ¿Dudas sobre esto? Todo bien hasta ahora. El resto, como vienen. ¿Quieren que repase algo? ¿Se entiende? Entonces el ejercicio 2 después tiene una parte que es similar. O sea, es otra integral con otra región, pero les pide lo mismo. Que primero calculen esta, después escriban el orden inverso y después calculen esta de vuelta, pero en el orden inverso. Que ahí ya tienen unas cuantas integrales para hacer. ¿Les parece pasar alguno del 3? Del ejercicio 3.
Dale. Ejercicio 3 es sustancialmente, o sea, penita un poquito más difícil, porque aparte de integrar, hay que poder escribir los límites de una vez. Vieron que acá ya les daba por lo menos una manera de los límites. Acá les da el dominio y ustedes tienen que lograr escribir los límites a partir del dominio, como el trabajo inverso. Digamos, en el ejercicio 1 y 2, ustedes conocen los límites y a partir de eso escriben dibujan el dominio. En el ejercicio 3, conocen el dominio y a partir de eso tienen que escribir los límites. Entonces, veamos alguno. Ojo que el ejercicio les pide calcular de x de y. O sea que tienen que escribir los límites de manera que les quede eso. Aunque bueno, argumentando por Fubini lo pueden hacer al revés. Pueden decir, bueno, por el teorema de Fubini yo sé que va a ser igual que la otra. Capaz que la otra es más fácil. La copié mal. Capaz que la otra es más fácil, entonces está. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? O sea, lo que voy. A priori el ejercicio pide calcular la integral de f de x y de x de y. Entonces habría que escribir los límites en este orden. Primero de x y después de y. ¿Ah? Pero lo que digo es que usando Fubini ustedes lo pueden escribir al revés y va a dar lo mismo. Así que bueno, lo hacen como quieran. Pero lo que sí es importante es entender el dominio. Entonces, veamos cómo es el dominio. Por un lado nos dice que x... Profe, disculpame una pregunta de la notación. Sí. Esta de arriba, ¿no? Cuando vos la separás, por ejemplo, que haces una integral primero y la otra, vos te queda lo de adentro de X y el de Y te queda entre medio de las dos. Ahí. No, esto es Sí, para poner un paréntesis acá y primero y integrar. el de Y va entre medio, está. Y Está, porque después, no entiendo bien el orden. Está. siempre es primero lo que está más cerca de la f, digamos. Y de ahí para afuera. Bien. Entonces, acá la región nos dice, bueno, el x va entre 1 y 4. O sea, bueno, acá está el 1, acá está el 4, el x se mueve acá. Y por otro lado el y va entre 0 y 3. Entonces el y va entre 0 y va entre 3. Así que nos queda un cuadrado, ¿sí? Que a mí no me quedó un cuadrado, pero es un cuadrado. Voy a poner más cerca el 4. O sea, va a quedar un cuadrado porque cada lado mide 3. Si en y vas a 0 a 3 y en x vas de 1 a 4, cada lado de esto mide 3. Así que acá la región D. Justo en este caso, si recuerdan cómo definen la integral, cuando el dominio es un cuadrado o un rectángulo, es súper fácil de integrar, porque los límites de integración simplemente son poner numeritos. O sea, la integral de f de x y de x de y es poner simplemente los valores. O sea, x va entre 1 y 4, e y va entre 0 y 3. Eso funciona solamente cuando el dominio es un cuadrado o un rectángulo. Bien, si el dominio no es un cuadrado o un rectángulo, que ahora vemos algún ejemplo, lo que hay que hacer es, por ejemplo, si es algo así, hay que determinar cuál es esa función. Entonces, para un x fijo, el y va a ir entre acá y acá, o al revés. Para un x fijo, se mueve entre acá y acá. Entonces recuerden, cuando es un cuadrado o un rectángulo, la integral es simplemente poner los límites, o sea, los numeritos, los vértices si quieren. Cuando no es de esa forma, hay que trabajar un poco más. Entonces, agarremos otro donde haya que trabajar un poco más. Por ejemplo, acá. O sea, acá para terminarlo hay que integrar, pero es integrar esta función respecto a eso. Se lo dejo a ustedes. No es tan complicado. Veamos esta otra región. Entonces acá está X, acá está Y. Y la región donde queremos integrar es en D2.
Bien. Esto sería el D en realidad nada más. Nos dice que es la región de 1, que está acá, intersectado con los I mayores o igual que 0. Entonces van a ser todos los puntos que están acá, que cumplen que la coordenada I es mayor o igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esta región? X sobre A al cuadrado más I sobre B al cuadrado menor o igual a 1. ¿Qué nos determina eso? Es una elipse. Es una elipse, O sea, la región te va a quedar o adentro de la elipse o afuera. claro. Con todo. Como es menor o igual, o sea, el igual me da la elipse y como es menor o igual me quedo adentro. Entonces el dibujo va a depender de A y B. ¿No? Si A y B son iguales, son un círculo. Si B es mayor que A, va a quedar estirada para arriba. Y si A es mayor que B, va a quedar estirada al costado. Entonces voy a hacer un dibujo. Pero va a ser algo así. Imagínense. Entonces, en este caso tenemos que distinguir entre, No. o sea, dependiendo de A y de B, bueno, No hay que distinguir nada, no. Simplemente le digo que el dibujo depende de eso. data, claro. Pero ustedes tienen que lograr escribir los límites de integración en función de A y B. O sea, va a depender de A y B. Esa es la región de 2, de 1, perdón. Pero nuestra región de integración, o sea, esto con todo lo de adentro, ¿no? Nuestra región de integración después nos dice que es eso intersectado con los I mayor que igual que 0. Entonces simplemente me queda, digamos, la parte que está arriba. Me queda esto. Esta es mi región de integrar. Este es mi D. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo escribimos los límites de integración? F de xy, dx de y. Entonces, estamos integrando primero dx. Entonces recuerden cómo es eso. Dejan fijo el y se preguntan, ¿entre qué y qué varía la coordenada de x? Y en el dibujo es claro que varía desde un borde de la elipse hasta el otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo escribimos una función cuyo gráfico sea eso? Y ¿cómo escribimos una función cuyo gráfico sea eso? O sea, el borde de la elipse es cuando sea igual, eso sí. Eso lo sabemos, es x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado es igual a 1. Eso es todo el borde azul. Y ahí va, y ahora tenemos que despejar esto de acá. Queremos despejar x en función de y. Voy a ir para abajo porque no tengo espacio ahí. Pero si x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado es igual a 1, tenemos que x al cuadrado es igual a al cuadrado por 1 menos y sobre b al cuadrado. Por lo tanto, x es igual a más menos la raíz de esto. La raíz de a al cuadrado por 1 menos y sobre b al cuadrado. Entonces, dependiendo si sos más o sos menos, el x es positivo o negativo. Por lo tanto, acá hay que usar la solución negativa porque x es negativo. Digamos, esto es x igual la raíz de a, perdón, menos la raíz de a al cuadrado por 1 menos y sobre b al cuadrado. Y esta es la solución positiva, porque el x es positivo. Esto es x igual la raíz de a al cuadrado por 1 más y sobre b al cuadrado. Pues ahí tenemos los límites de integración. Esto va entre menos la raíz de... Escribí más grande abajo. Déjenme un segundo. Se me fue mucho ahí. Integral de la integral de f de xy
Profe, Sí, esto por simetría no se puede simplificar, tipo poner que va de cero hasta el tipo el lado positivo y multiplicar por 2. depende de cómo es la función. Capaz que justo en Como- este caso sí, pero lo que tenés que ver si esta función, Ah, claro, depende de la función. si vos agarrás un punto acá y agarrás el punto simétrico, si la función vale lo mismo. La respuesta es que no, porque fíjate que de un lado es positivo y del otro lado es negativo. O sea, en el fondo lo que te va a Claro, pasar, usando ese argumento está bueno. Usando el argumento vas a ver que la integral te da cero. Te tiene que dar cero al final la integral. Porque la función, lo que vale acá la función es el opuesto de lo que vale acá. O cómo es la función x por y. O sea, el y siempre es positivo y el x de un lado es positivo y otro lado es negativo. Entonces las integrales le van a quedar con signo opuesto pero iguales. Si no quisiéramos hacer todo esto, lo pueden argumentar de una. O sea, como la función es una función impar, cuando usted integra en un dominio simétrico le da cero. Pero supóngase que no nos dimos cuenta de eso. Entonces nos queda la integral entre a al cuadrado y 1 más 1 menos y sobre b al cuadrado hasta al cuadrado por 1 menos 1 sobre b al cuadrado. Y después nos falta determinar entre qué y qué se mueve x. Perdón, y. Entre qué y qué se mueve y. Entonces, ya sabemos de antemano que lo mínimo posible va a ser 0, porque el dominio Una nuestro pregunta. nos decía que eran los y mayor o igual 0. La pregunta ahora es, ¿cuál es el máximo y posible? Ahí va. Lo que hay que hacer es venir acá y fijarse en el dibujo. ¿Cuándo se da el máximo de posible? Bueno, eso es cuando el x vale 0. Entonces, si el x vale 0, nos queda y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces, y es más menos b. ¿No? Despejé, y al cuadrado es igual a b cuadrado, aplican raíz de ambos lados, y es igual a más menos b. Pero ustedes saben que estás trabajando en la región con y positivo. Por lo tanto, el y simplemente es b. O sea, se queda con la solución positiva porque saben que el y es positivo. Entonces se integran entre 0 y b. Bueno, y ahí tienen los límites de integración. Entonces ahora hay que integrarlo. Hay que integrar eso y ver qué pasa. Observar, si quieren, que el otro límite, la otra manera de integrarlo va a ser más fácil. Porque cuando ustedes fijan un x, ustedes pueden, esta parte de acá arriba es el gráfico de una función. O sea, el límite de integración en x va a ser entre 0 y el gráfico este. No va a ser entre una gráfica y una gráfica, sino que va a ser entre 0 y una gráfica. Entonces le queda un poquito más fácil integrar la otra manera. Sí, tenés que probar lo que es impar. Digo que probar lo que es impar es facilísimo. ¿No? Porque pones, en este caso, ¿no? F de menos x menos y, perdón, f de x y menos xy es menos x por y. Esto es menos x por y, pero esto es menos f de xy. Esta es la prueba de que es impar. O sea, es impar en x. Y como la simetría está en x, porque nos quedó un medio círculo, la simetría es respecto a x, no respecto a y. Como es impar en x, la integral te va a dar 0. Pero hay que probarlo. Decir simplemente que es impar no nos sirve de nada. Ojo que la prueba puede ser, por ejemplo, tienen seno de algo y ustedes saben que seno es impar. O sea, la prueba es decir, bueno, como el seno es impar, ya está, no es que tienen que ponerse a hacer la cuenta. Hay algunas funciones que ya saben que son impares o pares. El coseno es par, el seno y la tangente son impares. Hay cosas del estilo. Y justo en este caso sí, va a dar 0 la integral. Pero por dos razones. Porque la función es impar respecto a x.
¿no? Si ustedes simetrizan respecto a X, te da el signo opuesto. Y el dominio es simétrico respecto a X. O sea, es importante eso. Entonces, como el dominio es simétrico respecto a X, y la función es impar respecto a X, la integral va a dar 0. Si la función fuese par, les va a dar 2 veces la integral en esta región. Y bueno, si no es ni impar, hay que hacer la cuenta. Ahí no tiene ni un argumento para nada. Ahí hay que hacer esto, digamos. Buscar los límites de integración, no sé qué, y bueno, integrar. Sí, las funciones de cálculo 1 que saben que son pares e impares, dicen nomás, bueno, ya sabemos que esta es par o es impar y tal, pero díganlo. Entonces, por tal razón, esta función es par o impar, entonces sabemos que la integral va a dar tal cosa. Pero es importante eso, de observar el dominio. O sea, que no solo importa de la paridad de la función. Imagínense que el dominio, o sea, la misma función, f de xy igual x por y. Y el dominio ahora fuese, no sé, fuese así, y cuando viene acá es redondo. Entonces, por más que la función es impar respecto a x, la integral acá no va a dar 0, porque este dominio no es simétrico respecto a x. O sea, tienen que buscar las dos cosas, que sea simétrico respecto a x y que la función sea impar respecto a x. Si al menos una de las dos no se cumple, la integral no va a dar 0, porque lo que vos sumes acá no va a ser igual a lo que sumes acá, porque esta región es más chiquita. Por otro lado, si fuese así, ahí sí, porque es simétrica respecto a y, y por la misma cuenta esto es impar respecto a y. Entonces ahí también funciona. Si fuese al cuadrado, por ejemplo, esta daría 0, pero esta no daría 0, por más que sea simétrica, porque ahora la función es par respecto a y. Digo, está bueno el argumento, pero hay que usarlo con cuidado. No es así nomás, es impar va a dar 0, porque depende mucho del dominio que estén trabajando. O sea, en cálculo 1 pasaba lo mismo, ¿no? Ustedes sabían que la integral de la función impar iba a dar 0 siempre y cuando ustedes integraran en un intervalo centrado en el origen, en el intervalo de la forma a menos a. Si ahí la función era impar, la integral daba 0, pero si ustedes integraban en algo que no era simétrico, ahí la función no va a dar 0, porque este cachito de acá integra mucho menos o mucho más que este de acá. Entonces, siempre depende del dominio que estén trabajando. Bien, bueno. ¿Alguna duda sobre esto? Quedó claro. Bien. Te voy a pedir a ver si puedes subir un segundo al dibujo del dominio. ¿Este? Sí. Creo que ahí te confundiste en el lado derecho donde pusiste x es igual. Allá dentro del paréntesis es 1 menos Sí, hay y un sobre menos. el Sí. cuadrado. O sea, esto ahí es un menos, pero lo pongo más claro. No, no, sería de tu lado izquierdo, perdón, capaz. Yo lo veo del lado derecho. Yo hablo del el que está del otro lado, que ¿Cómo parece un está? más. Ah, sí. Es un detalle nomás, pero Estoy de acuerdo. se entendió. Bien. ¿Alguna otra duda?